conoceré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Bendiciones, mis amados hermanos, gracia y paz para todos. En el día de hoy damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar reunidos, cada quien desde sus hogares a través de este medio, y todos poder adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. En el día de hoy iniciaremos con nuestros anuncios, así que invito a mis hermanos el día lunes a las 7 p.m. en el estudio que se estará realizando por parte de las damas a través de la plataforma Zoom. También los invitamos a la oración del día miércoles a las 7 p.m., una oración congregacional. Están todos completamente invitados. Mientras más personas podamos orar, sería una mayor bendición. Y también los invitamos a que, si usted tiene una petición de oración, pueda darla a conocer a través de los medios tecnológicos, como lo sería en este caso a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Amados hermanos, también quiero recordarles que a través de sus diezmos y las ofrendas es que podemos impulsar la obra del Señor, es que se sostiene la iglesia del Señor Jesucristo. Así que los invitamos a que generosamente puedan depositar su ofrenda o su diezmo a través de los medios que aparecen también relacionados en el WhatsApp de la iglesia. Recordemos, mis amados hermanos, que el texto bíblico nos dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que salga de lo más profundo de nuestro corazón y recordemos que esto es para la obra del Señor. Este es nuestro aporte para que la iglesia de Cristo siga avanzando en medio de esta situación. Mi amado hermano, quiero hacerte una invitación a que dispongas tu corazón a exaltar, a glorificar el nombre de nuestro Señor en este momento de rendirle tributo, honra, gloria al Señor que se lo merece. Así que ahora vamos a iniciar nuestro servicio, pero qué mejor manera de hacerlo que depositando nuestros corazones y humillándonos delante de Él, pidiéndole perdón para poder iniciar este culto como realmente a Él le agrada. Iniciamos, amados hermanos, con el capítulo 32 del libro de los Salmos, del versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este hermoso salmo muestra la condición en la que está el hombre. Somos pecadores, pero también muestra la misericordia del Señor a través de su perdón, como lo dice en el versículo 5. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi amado hermano, en el día de hoy yo te invito a que podamos confesar al Señor nuestros pecados delante de Él. Tal vez en el transcurso de esta semana hemos pecado en algo, hemos fallado de pensamiento o de omisión, pero reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Él. Y ahora oremos delante de Él para que sean nuestros corazones humillados y podamos agradarle a través de este hermoso servicio. Amado Señor, Padre de gracia, Dios de misericordia, nos acercamos a ti con el propósito de pedirte perdón, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por la obra redentora de Él. Ahora te rogamos, mi Rey amado, que tú permitas que nuestros corazones estén cada vez más dispuestos a poder darte la adoración que te mereces. Y a través de esa misma adoración a ti, Señor, tú puedas hablarnos y darnos el confort que necesitamos a través de tu palabra y de este servicio en general. En Cristo Jesús hemos orado y te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, hemos llegado al momento del antifonal, así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Dice la palabra del Señor. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros, que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en nuestro cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos resucitará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se ve desgastado, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, adoremos al Señor o nos mantenemos en adoración al Señor a través de los cantos de exaltación, a través de las alabanzas.
Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficientes para mí. Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana de domingo te voy a invitar a que ores conmigo para que sea Dios, el Señor, quien nos hable a través de su palabra. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por permitirnos reunirnos, Señor, desde nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de tu palabra. Te pedimos por aquellos, Señor, que no pueden hacer esto, que tú les ayudes, Señor, a poder comunicarse y llegar a este conocimiento de tu palabra, Señor, a poder reunirse y adorarte, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que seas tú quien nos hable en tu palabra y que tú nos guíes, Señor, con tu verdad, para que podamos entender y poner en práctica esta tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Es el título de este sermón que está basado en el texto del Salmo 13. Poco después de que se implementó el decreto presidencial aislamiento preventivo obligatorio, comenzaron a hacer una serie de reuniones por parte de estas asociaciones con las que nosotros tenemos contacto en el Ministerio Infantil. Y me llamó mucho la atención un artículo que ellos levantaron para debatir sobre lo que estaba sucediendo. Nos decía que muchas personas se encuentran padeciendo situaciones difíciles, tanto que los llevan a desesperarse, violencia intrafamiliar, malos tratos y muchas otras cosas más. Pero me llamó la atención específicamente el reporte que decía: durante la pandemia actual hay un aumento en los intentos de suicidio y los suicidios. Claramente hay un mayor número de casos de personas que están siendo afectadas por esta situación. Con esto recuerdo un caso cercano. El hermano de una amiga hace un mes se suicidó lanzándose de un puente aquí en Barranquilla. Y este joven, yo le compartí el evangelio muchas veces, pero siempre estuvo fuera de prestar atención a lo que hablamos. La estadística nos está diciendo esta situación. Nuestro consistorio sabiamente se reunió y decidió establecer el estudio de los salmos en este tiempo de manera sabia. Y qué bueno, porque nos da a nosotros como creyentes esperanza en medio de tiempos difíciles. Las razones es que los salmistas captan las emociones de nuestros propios corazones. Expresan tristeza y alegría, desesperación y deleite. El salmo de hoy, el Salmo 13, nos muestra cómo un creyente se mueve de la desesperación para deleitarse en el Señor. Y quiero que vayas a tu Biblia, al Salmo 13, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga: lo he vencido. Y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. Amén. El Salmo 13 fue escrito por David, y en el salmo anterior a este salmo, el Salmo 12, David se encontraba abandonado incluso por amigos muy cercanos, amigos fieles, y se encontraba ahora rodeado de enemigos
Pero aquí en el Salmo 13, David se sintió abandonado por Dios mismo y a merced de un solo enemigo. Debido a que David no oró por la destrucción de este enemigo, parece que escribió el Salmo 13 cuando estaba huyendo de Saúl en 1 Samuel 26:9 o su hijo Absalón en 2 Samuel 18:5. Entonces el escenario para el Salmo 13 es un momento en que David estaba siendo perseguido, estaba corriendo para salvar su vida. Lo perseguía Saúl o Absalón, estaba en peligro de muerte, estaba haciendo todo lo posible para mantenerse con vida. E hizo que todo esto fuera tan desalentador para David. ¿Sabes por qué, hermano? Porque David se sintió abandonado por Dios. La pregunta para nosotros es, ¿cómo deshacerse de la desesperación? ¿Cómo se recupera el gozo del Señor cuando estamos padeciendo esta situación de confinamiento y miedo a afrontar esta realidad? La palabra del Señor nos da las claves. Un creyente puede sentir desesperación. Usted puede ir al versículo 1 y 2 del Salmo y encontrar esta verdad. Antes de esto y antes de que vayamos al texto, quiero invitarte a que escuches lo que dice el diccionario de psicología en línea. Dice, desesperación, perder toda esperanza o confianza. Todos nosotros perdemos la esperanza o la confianza en diferentes momentos de nuestra existencia. Creo esto es común, pero la desesperación es una insatisfacción de la no esperanza. Perder toda esperanza o confianza en algo. La desesperación de David aquí estaba basada en el Señor. Se sentía sin esperanza con Dios. Versículo 1 y 2 nos dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tú de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Observe que David grita 4 veces, ¿hasta cuándo? Llamadas de Charles Spurgeon en el Salmo 13 nos comenta y nos dice que ese hasta cuándo que nosotros encontramos aquí se convierte en un gran grito de desesperación de David. Puede haber varias dimensiones para sentirnos en desesperación. Y yo sugeriría que hay 3, que el mismo Salmo nos las da. Primer versículo, David gritó, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David se sintió abandonado por Dios. No tenía sentido la presencia de Dios para su vida. Su alma no tenía esa conexión con Dios. Una de las biografías más notables de un cristiano la compartí esta semana con ustedes y se llama David Brainerd. Este hombre nació en 1718, sufrió de pésima salud y también tenía depresión. Murió a la edad de 29 años, una vida muy corta, en 1747. Fue misionero de los nativos americanos y tuvo un ministerio muy fructífero en esa región. Murió de tuberculosis en la casa de Jonathan Edwards. Edwards publicó la vida de este hombre en el diario que él cada día escribía. Y en ese diario hay algo que me llamó mucho la atención. Dice, el día del Señor 23 de enero. Nadie sabe, pero aquellos que lo sienten, lo que el alma soporta, que está sensiblemente excluida de la presencia de Dios. ¡Ay! Es más amargo que la muerte. Este tipo de comentarios se repite una y otra vez en su vida. Mi querido hermano y hermana, a veces te sientes abandonado por Dios. ¿Has perdido el sentido de la presencia de Dios en tu vida? ¿Te has sentido así por esta pandemia? ¿Te has sentido así en algunas ocasiones?
Déjame decirte que la desesperación puede ser personal. El versículo 2 nos dice que David gritó: ¿cuánto tiempo debo tomar consejo a mi alma y tener dolor en mi corazón todo el día? La Nueva Versión Internacional expresa ese grito de la siguiente manera: ¿cuánto tiempo debo luchar con mis pensamientos y cada día tener dolor en mi corazón? Los pensamientos y emociones de David estaban afectándolo directamente. Su mente daba vueltas y vueltas sobre lo que estaba pasando y no estaba obteniendo ninguna tranquilidad, y sintió una sensación de tristeza profunda en su corazón, además de toda esa situación que estaba viviendo. Todos tenemos pensamientos y emociones que a veces estos pensamientos y emociones que tenemos nos perturban. Permítame hacerle dos comentarios sobre esto. Algunas personas son más propensas a altibajos emocionales que otras. Sería muy útil para usted saber si está propenso a una o a otra de estas situaciones, o si usted es una de estas personas. ¿Te encuentras preocupado por varias cosas? No comes bien, no duermes bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tu mente da muchas vueltas con problemas o situaciones cotidianas en tu vida? El doctor Martin Lloyd-Jones, en su excelente libro titulado Depresión Espiritual, sus causas y su cura, dice que la razón principal de la depresión espiritual es el temperamento. Saber que tienes una inclinación temperamental hacia la depresión no cura su depresión, pero le ayudará a sobrellevar la depresión. La desesperación en ocasiones, o la depresión, se debe también a la falta de sueño. Pero también puede haber otros factores que lo lleven allá, y por lo general pueden ser médicos. Así, hermano o hermana, le invito a que también busque ayuda. La desesperación puede ser circunstancial. Versículo 2 nos dice que David: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? David huyó de Saúl o Absalón. Creía que David estaba acorralado, él se sentía acorralado, se sentía poca cosa y que estaba a punto de ser destruido porque sus enemigos iban a triunfar sobre él. La Biblia a menudo habla de enemigos y es difícil para nosotros como cristianos identificar cuáles son esos enemigos. Claro que sabemos que tenemos tres enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Pero ¿quién es nuestro enemigo? Por ejemplo, la Biblia de estudio Reina Valera 1960 utiliza para hablar acerca de enemigos lo siguiente. En el versículo dice: el enemigo es típicamente uno que odia. A menudo el salterio o los salmos, el odio lleva al enemigo a querer hacer violencia al cantante. En otros lugares, en otros salmos, como aquí, lleva al enemigo a alegrarse con maldad por lo que le está pasando al cantante, alegrarse de las desgracias y desdichas de este hombre. Dado que los salmos presuponen que sus cantantes son fieles al pacto, los lectores pueden asumir con seguridad que el enemigo odia la fidelidad del cantante. Entonces, el enemigo de David, en el Salmo 13, quien quiera que haya sido, lo odiaba por su fidelidad al Señor. Puedes tener enemigos, te pueden estar odiando ahora mismo. Pueden ser tus propios familiares, pueden ser tus amigos, pueden ser tus vecinos o pueden ser desconocidos de la calle. Creo que hay varias razones por las cuales parece que no tenemos enemigos. Una puede ser que no hablamos lo suficiente con personas que no son cristianas, como deberíamos. O
La otra circunstancia puede ser que no les compartimos el Evangelio a nadie y no tratamos el Evangelio con nadie y por eso no tenemos enemigos y estamos en paz. ¿Esa es tu experiencia también o tienes enemigos? Un creyente debe ofrecer oración, versículos 3 y 4. Y entonces volvemos nuevamente a paralelismo que utiliza el Salmo y encontramos que en ese paralelismo esta sección también está dividida en 3 sesiones más. ¿Cómo se mueve un creyente de estar en desesperación o en depresión a deleitarse con su Señor? Entonces tú encuentras que en el Salmo la clave está escondida. Y esa clave escondida te la muestra en el centro del Salmo. Y la clave en el centro del Salmo es la oración. La oración es el eje central de la desesperación al deleite. Un comentarista señala, la oración verdadera lleva a todos los lados, no importa dónde estén, de la necesidad que tú tengas, de rodillas a Cristo, de rodillas al Señor. Una vez más, hay 3 dimensiones que podemos notar. La oración debe ser espiritual. Versículo 13, capítulo 13, versículo 3. David oró en el versículo 3, considera y respóndeme, Señor, Dios mío. David se dirigió a Dios directamente, a pesar de que sentía que no estaba el Señor ahí. Él se dirigió al Señor en oración. Quería una respuesta a la desesperación espiritual que él sentía. David quería que Dios lo considerara y le respondiera, recordándole y dándole a David un sentido claro de su presencia nuevamente. Yo te pregunto a ti, hermano, cuando tú estás desanimado y te encuentras deprimido, ¿es difícil orar para ti? Para una persona que se encuentra así, por lo general dice que no es fácil orar. Pero ¿sabes por qué debes de orar? Ora porque debes hacerlo. Un poema cristiano que me llamó la atención también tiene varias estrofas. Para la predicación me gustó lo que este autor planteaba en ese poema. En ese poema ese hombre sufrió una depresión horrible, un creyente, porque una noche antes de casarse con la novia de todo su tiempo, de su vida como joven, se iba a casar como creyente, muy animado, ansioso, ella se fue a nadar y se ahogó. Este hombre pasó por una depresión terrible. Pero este hombre que escribe este poema, este creyente, le mandó este poema a su madre que estaba pasando por una situación difícil. Él había pedido que no lo publicaran, pero alguien lo publicó. Y este poema cristiano nos habla de lo siguiente en este punto de la oración. Así tú digas que la oración no es fácil cuando estás así, cuando te sientes tan abrumado, tan triste, debes orar. Cuando perdiste tu hogar, cuando estás pasando una situación difícil de alimentación, o que perdiste tu empleo, o que te da vueltas la mente con muchas cosas, debes orar. Y dice el poema en la primera estrofa, ¿qué amigo tenemos en Jesús? Dice lo siguiente de la oración, todos nuestros pecados y penas que soportar, qué privilegio llevar, todo a Dios en oración, o qué paz a menudo perdemos, o sufrimos un dolor innecesario, todo porque no llevamos todo a Dios en oración. Mis queridos hermanos y amigos, lleve toda su angustia, todo su sufrimiento, toda su pena a Dios en oración. La oración debe ser personal.
David oró en el versículo 3, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Quería que los pensamientos con los que estaba luchando y la tristeza en su corazón que lo compungía, quería que fuera quitada. Quería el brillo a sus ojos. Quería sentir al Señor en su vida. De lo contrario, que sentía que iba a morir. Y entonces mira lo que dice la estrofa del poema que te acabé de leer, la primera parte. Dice, ¿tenemos pruebas y tentaciones? ¿Hay problemas en alguna parte? ¿Cierto que tenemos pruebas y tentaciones y hay problemas en nuestros hogares? Nunca debemos desanimarnos. Llevarlos al Señor en oración. Podemos contar con un amigo tan fiel. ¿Quién lo hará? Compartan todas nuestras penas. Jesús conoce nuestra debilidad. Llévala al Señor en oración. Lleva tus pruebas, tentaciones, problemas al Señor en oración y descubrirás que el desánimo se desvanece. La oración debe ser circunstancial. Versículo 4 dice, para que mi enemigo no diga, he prevalecido sobre él, para que mis enemigos no se regocijen porque estoy sacudido. David no quería que sus enemigos prevalecieran sobre él. No quería que sus enemigos pensaran que estaba destruido. ¿Recuerda usted el texto que leímos en el antifonal? ¿Qué decía ese texto? Que nosotros podemos estar, ¿qué? Derribados, pero no destruidos. Que el Señor puso un gozo grande en vasijas de barro. Y mira lo que dice la estrofa de este poema otra vez. Somos débiles y cargados, agobiados con una carga de cuidado. Precioso Salvador, todavía nuestro refugio. Llévalo al Señor en oración. Tus amigos o enemigos te desprecian, te abandonan. Llévate al Señor en oración. En sus brazos Él te tomará y te protegerá. Encontrarás un consuelo allí, un consuelo seguro. Un creyente puede experimentar el deleite como lo hizo David y pasar de esa desesperación, de esa agonía, de ese sufrimiento al gozo del Señor. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace también en tres sentidos. El deleite de será espiritual. Versículo 5. David dijo en el versículo 5, pero he confiado en tu amor constante. El rostro oculto de Dios fue reemplazado por un amor firme o amor inagotable. Según la Nueva Versión Internacional, nos dice esto. David se dio cuenta de que realmente confiaba en el firme amor de Dios. ¿Y sabes, amigo, hermano, dónde está ese firme amor de Dios que David encontró y se deleitó? Está en Cristo Jesús, su Salvador. Versículo 5 dice, David dijo, mi corazón se regocija en tu salvación. La tristeza de David se convirtió en gozo y alegría. Se dio cuenta de que había recibido la asombrosa gracia de Dios y eso lo hizo regocijarse en la salvación del Señor. Lo hizo regocijarse en Cristo Jesús, en Cristo mismo. Su deleite será circunstancial. David dijo en el versículo 6, cantaré al Señor porque Él ha tratado generosamente conmigo. Ya no se menciona más al enemigo, ya no lo encuentras más en ningún lado del Salmo. Ahora encuentras la presencia del Señor en su vida. El enemigo ha sido reemplazado.
y está Cristo, su amigo fiel, al lado de él. Mi querido amigo y hermano, cuando pasas de la desesperación al deleite en el Señor, te encontrarás cantando cánticos nuevos, expresando tu amor a Dios a través de tus acciones. Es por eso que cantar es importante también para expresar al Señor ese agradecimiento cristiano. Por lo tanto, también analizamos este lamento de un creyente del Salmo 13, donde nos llevó el Señor de la desesperación, del dolor y la tristeza profunda al gozo eterno con Cristo Jesús. Por lo general nosotros pasamos estas situaciones de la desesperación al deleite, o en ocasiones no los pasamos porque nos quedamos en algunas de estas etapas y nos frustramos. Pero ve al Señor en oración. Recuerda que ese es el centro del Salmo. Y qué oración más cercana si tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando nuestros hijos están recién nacidos, por lo general nosotros prácticamente no dormimos. Prácticamente dormimos con un tetero en la mano. Cualquier cosa nos despierta. Incluso nos despertamos si el niño no llora, para ver si está respirando. No sé si a algún padre le ha pasado, a mí me pasaba. Pero, ¿cuánto más crees que tu Padre Celestial nos bendice? Dice Mateo 7:11, ¿cuánto más crees que tu Padre en el cielo está atento a tu clamor? Especialmente tu grito de desesperación. Jesús dijo una vez, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan? Mi querido hermano y hermana, acude al Señor en oración para que puedas pasar de la desesperación que estás sintiendo y viviendo ahora al deleite y el gozo en el Señor. Y este deleite y gozo en el Señor es eterno. Amén. Bendito Padre eterno, Señor, te damos gracias nuevamente, Dios, por tu palabra. Padre, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes que te hemos ofendido, Dios, de muchas maneras y te pedimos que nos perdones. Perdónanos por nuestra incredulidad, Señor. Padre, tú conoces, Señor, en nuestra congregación y conoces nuestros corazones y sabes que hemos vivido estas situaciones, Señor, de desesperación. A veces no lo decimos con nuestros seres queridos porque nos hacemos los fuertes, pero las hemos vivido, Señor, y las estamos viviendo en nuestros hogares. Padre, te pido, Señor amado, que tú toques cada uno de nuestros corazones, Señor, y que seas tú dándonos ese deleite, Dios, de descansar en ti, Señor. Llévate esas tristezas profundas, Señor. Llévate esa angustia que viven mis hermanos, Señor. Llévate esas situaciones que estamos viviendo, Dios. Y ayúdanos, Señor, a poder tener la confianza puesta en ti, Señor. A deleitarnos en el gozo de tu salvación, Señor. A deleitarnos en tu presencia, Dios, porque tú moras en nosotros, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque has puesto tu Espíritu Santo como una guía en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, con tu palabra y que esta palabra que acabamos de recibir, Señor, la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Que nos podamos deleitar, Señor, en tu presencia. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de
majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oremos, hermanos, para agradecerle al Señor por este día, por su palabra. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos guías, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque tú eres nuestro sustentador y nuestro protector. Gracias, Señor, porque nos protege, Señor, porque nos cubre, Señor, con tu escudo.
Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Aún en medio de cualquier dificultad, tú estás con nosotros, Señor. Por eso estamos firmes, Señor. Por eso, Señor, no hay nada ni nadie, Señor, que puedan hacernos daño. Porque tú nos proteges, Señor. Gracias porque tú nos escogiste como tus hijos, Señor. Y en ti, Señor, estamos seguros. Tú eres el que nos guía, Señor, en medio de las situaciones. Tú eres el que nos protege, Señor, en medio de la tempestad, Señor. Solo en ti, Señor, hay salvación, Padre. Gracias por habernos escogido, por habernos hecho tus hijos, Señor. Te agradecemos, Señor, todas estas cosas, Padre. Te pedimos también, Señor, por la iglesia, Señor, por todas las iglesias que se reúnen en tu santo nombre, Padre. Te pedimos por la familia, Señor. Te pedimos, Señor, por los que aún están angustiados, Señor, por la situación que estamos viviendo, Padre. Te pedimos que fortalezca, Señor, tu pueblo. Fortalécenos, Señor. Incrementa tu fe, Señor, en nosotros, para poder soportar, Señor, y salir victoriosos ante esta situación. Gracias, Señor, por todo esto, Padre. Gracias por ser nuestro protector, Señor. Gracias porque en ti, Señor, está toda nuestra confianza. Te honramos, Padre, y oramos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén.